Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Aquí tenemos dos palabras que se están repitiendo. Si se dan cuenta, hay dos palabras que se repiten ahí. Y esta palabra que se repite en estos versículos, del 6 al 9, es la palabra anatema. ¿La observaron? Ahí viene una palabra, vienen dos palabras, anatema, que significa maldito. Hermanos, amigos, quiero que pongan mucha atención a esto. Esto viene en la Escritura. La palabra maldito aparece dos veces aquí. Esta palabra griega, anatema, o en el Evangelio, hermanos, que aparece aquí, esta palabra anatema, significa, y se los adelanto un poquito, significa algo así como el objeto de una maldición. Si tú lo estás leyendo y dice, os predican, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que, según la traducción en el griego, es el objeto de una maldición. Sea objeto de una maldición o dedicado a Dios para su destrucción. Eso es lo que significa, hermanos. Aquí lo importante, es lo que me encanta de las Escrituras de la reina, de la superreina Valera, hermanos, porque podemos ver esta clase de palabras aquí. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, cuando tú ves que eso significa alguien que va a ser destruido por Dios, por otro lado, el Evangelio, ¿qué significa, hermanos? La buena noticia. Aquí hay dos extremos, hermanos. El Evangelio es la buena noticia acerca de ¿qué? Acerca de la salvación. Cualquiera, entonces, que distorsione este mensaje, cualquiera que dé un mensaje diferente a estas buenas nuevas acerca de la salvación, ¿qué es, hermanos? Maldito. Esto ya nos debe de llevar a puntualizar que esto tiene un significado poderoso, hermanos. Digo, si viene de parte mía y yo te lo digo a ti, es muy poco probable que lo creas, ¿no es cierto? Me pueden amenazar muchas personas o me pueden decir muchas cosas o muchas verdades o mentiras, pero esto proviene de la santa palabra de Dios, hermanos. Pablo escribió esto guiado por el Espíritu Santo. Y según la introducción que yo les di, había conflictos en cuanto a interpretar de forma diferente las Escrituras, hermanos. Entonces, con ese antecedente que ustedes ya tienen de estas dos predicaciones anteriores, deben caer en el punto de ver que esto es sumamente peligroso, hermanos. ¿Se dan cuenta? Diría yo, hermanos, es lo más duro que podemos encontrar, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios que puede llegar a ser. Es algo duro que encontramos ahí, sobre todo porque pronuncia una maldición condenatoria a aquel que modifique el Evangelio, ¿no es cierto? Sobre cualquiera que distorsione o que altere el Evangelio. ¿Por qué es tan dura esa palabra, hermanos? ¿Por qué es tan dura esta palabra, amigos? Bueno, porque tenemos que entender, y aquí podría resumir los versículos 6 al 9, tenemos que entender que el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación en Cristo, solo puede ser posible a través de la gracia, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es únicamente por ahí. No hay otro camino, hermanos. Esta es la única manera en que los pecadores pueden escapar de lo que conocemos en las Escrituras como el infierno y tener acceso a la presencia de nuestro Señor, creyendo en ¿qué? En el verdadero Evangelio. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos, amigos? La única manera que tú puedes llegar a la presencia de Dios es entendiendo el verdadero Evangelio. Obviamente, hermanos, hay alguien que se opone a esto. Lo vimos con el estudio del siglo XVI, ya lo vimos con el estudio del primer siglo, ¿no es cierto? Alguien se opone y este es Satanás, con todos sus huestes de maldad, queriéndose aferrarse a los que están en su reino de tinieblas, a los que tiene atrapados, a los que no entienden el Evangelio, a los que no los conocen, y quiere confundirlos, quiere engañarlos. ¿Por qué? Porque está distorsionando el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces, una de las tareas más poderosas, más rigurosas
que Satanás encabeza es la distorsión del evangelio. ¿Para qué? Para que la gente esté creyendo en algo que no es verdad. ¿Te das cuenta de esto? En algo que no salva. Y terminan, ¿en dónde, hermanos? En el infierno. Y diciendo, cuando están ahí en la presencia del Señor, dicen, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos muchas cosas. En tu nombre hicimos muchas obras. Trabajamos mucho para ti. Llegamos el día del niño a la iglesia, ¿no? O escuchamos el mensaje. Pero ¿saben qué? Eso solo va a ser para que tú escuches. Apártense de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Hermanos, como pastor se los digo, mucha gente llega, incluso de otras iglesias, o aún sin conocer iglesias, llegan con un evangelio distorsionado. Y cuesta tanto, hermanos, empezar a sacar aquello con lo que fuiste enseñado desde hace mucho tiempo. Pero la gran noticia es que el Espíritu Santo te puede ayudar a entender esta verdad, porque la palabra de Dios tiene poder. Es una espada de dos filos que atraviesa tus pensamientos y puede llegar a darte el entendimiento de lo que es el verdadero evangelio. Por esta razón, hermanos, Pablo aquí no está dudando cuando empieza, no sé si se dan cuenta en la carta de Gálatas, no manda un saludo, sino simplemente dice Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no es cierto? Ya lo vimos, ya entramos a esa introducción. Y Pablo aquí entra, no duda, no vacila, no tiene temor y comienza a decir estos versículos tremendos. No sé si se dan cuenta, salta inmediatamente como si estuviera furioso, como si estuviera enojado y salta sobre quiénes, hermanos, sobre los Gálatas, sobre todas esas iglesias que se están corrompiendo en un mensaje falso, ¿no es cierto? Empieza a hablarles sobre estos versículos, les habla del castigo divino que va a venir para aquellos que pronuncien un evangelio diferente, ¿no es cierto? Y no lo hacen, no se reserva para nada, no se calla la boca, hermanos. Él habla con verdad. Este tipo de pronunciación contundente, hermanos, de condenación, si tú lo ves, hoy en día no es tan vívido en las iglesias, oye, hermanos, no se predica tanto eso, porque a veces se tiene miedo de las personas, de la gente. Pero déjame decirte, hoy en las iglesias debería predicarse más el verdadero evangelio porque hay mucha confusión. El evangelio está siendo usado o manejado de acuerdo a tu propia necesidad. Y no es así. Solo hay un solo evangelio. Solo hay una sola verdad y es la que encontramos aquí. Hoy en día, en estos tiempos, hermanos, en estos tiempos que vivimos, sobre todo estos tiempos tan relajados, tú puedes tener tu propia verdad, ¿no es cierto? Ellos pueden tener su propia verdad, yo puedo tener la mía. Hoy tú puedes decir, creer en cualquier cosa, porque dicen que no hay verdad absoluta, hermanos. Todo es relativo. No hay una verdad absoluta, todo es relativo. Nadie debe condenar a nadie por nada que creas, por nada que cualquier religión en la que tú estés adherido, nadie te debe condenar. Pero ¿qué hace Pablo, hermanos, cuando está aquí hablando? Pablo no está pensando en esa manera. Para Pablo, hermanos, en ese tiempo y ni en nuestros tiempos, hermanos, esto no podía ser posible, ni podía ser pasado por alto, ni en aquel tiempo ni en este tiempo, hermanos. No lo podemos pasar por alto. Porque la salvación, ¿por qué no lo podemos pasar por alto? Porque la salvación está en juego. Si damos un mal mensaje del evangelio, ¿a quién estamos afectando, hermanos? Primeramente, estamos malinterpretando la escritura. En segundo lugar, te estamos afectando a ti, que tú no conoces bien el evangelio y llegas con una apertura de ideologías diferentes a la ley establecida aquí en la escritura. Y solo sucede que a través del verdadero evangelio es como puedes entenderlo. Ahora bien, esto sigue vigente hasta el día de hoy. Esto pasó en aquel tiempo, en los Gálatas. Pero cuando tú lees la escritura ¿cuándo pierde vigencia, hermanos? Nunca. Todo lo que hacemos y creemos y actuamos y obedecemos es porque esa palabra de Dios sigue siendo contundente hasta hoy, sigue siendo aplicada hasta hoy. ¿No es cierto? Aunque pasó en el contexto de los Gálatas, ese ataque, no hay un ataque hoy a la iglesia en muchas áreas, hermanos, no solo el evangelio. Y prepárense, hermanos, porque viene un gran ataque a las iglesias. Y la fe será probada, la fe de muchos de nosotros, hermanos. Y tu evangelio tiene que estar correcto para que entiendas esto.
Así que esto sigue vigente, hermanos. Dios está todavía, y escuchen esto, Dios está pronunciando aún una devastación para las personas. Vayan todos a 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios 16, observen lo que dice ahí. 1 Corintios versículo 16. Capítulo 16, ¿lo tienen? Versículo 21. Dice así, observen. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea, ¿qué, hermanos? Anatema. Subraya eso ahí en tu palabra, en tu Biblia. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Es la misma palabra anatema. Esta condenación se pronuncia sobre cualquiera que no ame al Señor Jesucristo, hermanos. ¿Quiénes entonces se convierten en un anatema? Los que no aman al Señor Jesucristo. Cualquiera que sea tu religión, cualquiera cosa que tú pienses en tu punto de vista, si no amas al Señor Jesucristo, estás ¿qué? Maldito, porque esa es la traducción. Estás maldito. ¿Entendemos esto, hermanos, amigos? ¿Entendemos esta parte? Bueno, ahora, ¿qué significa ser maldecido? Si estamos llegando a que el que no ama a Jesucristo es maldito, ¿qué significa ser maldito? ¿Cuál es la consecuencia, hermanos? Yo diría, ¿cuál es el resultado de ser maldecidos? Porque esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Condenados, ¿no es cierto? Romanos 9:3, ya lo estudiamos, hermanos. Vayan ahí responde a esta pregunta que les estoy haciendo. Observen lo que dice Romanos 9:3. ¿Lo tienen? Muy importante ahí, observen, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ustedes recuerdan, hermanos, que Pablo tenía un deseo muy grande, aunque él llevaba el evangelio a los gentiles. Esa era la tarea que Dios le encargó a partir de su nuevo nacimiento. En Hechos capítulo 9, llevar el evangelio, y más adelante hasta que desarrollan el capítulo 12 su ministerio, llevar el evangelio a los gentiles. Pero Pablo, hermanos, tenía un deseo muy grande de que sus compatriotas, de que sus paisanos se convirtieran al Señor, ¿no es cierto? Y Pablo tiene un deseo de que los judíos vengan a Cristo. Es tan ardiente su deseo que, ¿qué dice, hermanos? Desearía yo ser maldito, anatema, o sea, ponerme, aunque yo muriera en ese sentido para el Señor, que todos los demás fueran salvos, ¿no es cierto? Y luego observen, en ese pasaje, en Romanos capítulo 9, versículo 3, define lo que significa anatema. ¿Qué significa anatema, hermanos? Separado de Cristo. Eso es lo que significa maldito. Separado de Cristo. Ser maldito significa estar lejos de Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, ¿no es cierto? Y está separado de Cristo y por lo tanto está separado de Dios. ¿Se dan cuenta? Ser maldito significa entonces ser separado de Cristo, ser separado de Dios, fuera de la presencia de Dios para siempre. ¿Entendemos eso, hermanos? Lo que estamos viendo en Gálatas, ahí está el significado de anatema, hermanos. En Mateo capítulo 25, vayan ahí también, Mateo 25, en el versículo 41, habla también de este respecto. Observen lo que dice Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, ¿qué dice? Malditos, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto nos dice, hermanos, que ser maldito es entonces ser apartados de la presencia de Dios, apartados de la presencia de Cristo. ¿En dónde, hermanos? En un fuego eterno, según lo vemos aquí en Mateo, en un fuego eterno que está preparado para el diablo, está preparado para los ángeles, y ahí es donde la maldición pone a toda esta gente, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahí los pone en el mismo infierno. Así que aquellos que pregonan o propagan un evangelio falso, y en este caso en la era apostólica de Pablo, que propagaron ese evangelio falso, que se refiere aquí, ellos están allí. ¿En dónde es allí? El lago de fuego. ¿No es cierto?
en el fuego eterno, preparado para el diablo, preparado para los ángeles, separados de Dios y separados de Cristo. Ahora están ahí. Y así es contemporáneamente, hermanos. Por eso decía que esto tiene vigencia. Así es continuamente a lo largo de toda la historia humana, hermanos. Aquellos que no vienen a la fe en nuestro Señor Jesucristo para amarlo, para reconocerlo como su Salvador, como su Redentor, son malditos, enviados ¿a dónde? Al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles, y sus ángeles. ¿Se dan cuenta? Así que la maldición de Pablo, hermanos, es muy severa, dada por el Espíritu Santo. Y se aplica ¿a quién? A cualquiera que pervierta el Evangelio. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Bueno, yo a muchos de ustedes, seguramente me conocen perfectamente, y con muchos de ustedes, mi principal tarea con ustedes es que lleven un verdadero evangelio. Esa es la idea principal. Mientras conozcas el evangelio, vas a poder entender toda la escritura. Vas a poder entender por qué de tu existencia y quién es Dios y cuál es la cuestión en el futuro, mientras entiendas el evangelio. Entonces, como les dije la semana pasada, hermanos, desde muy temprano, justo a la mitad del primer siglo, año 49-50, ¿recuerdan ustedes? Ya hay una distorsión del evangelio. Ya la vemos aquí, por eso se escribe Gálatas. Ya hay una distorsión del evangelio. ¿Quién la está dominando? Satanás, sus demonios. Y no solo es Satanás y sus demonios, hermanos. Hay agentes humanos que la están propagando. Porque de humanos escuchas un evangelio diferente, ¿no es cierto? No viene Satanás personalmente y te dice, mira, te voy a compartir el evangelio diferente. Es todo un canal, hermanos. Es toda una estrategia. Así que vienen con sus demonios, con agentes humanos, y ha estado sucediendo desde entonces, hermanos, hasta el día de hoy. Y siempre va a ser el esfuerzo más grande, Satanás, de pervertir el evangelio. ¿Cuál es esta idea? Quiere confundirte. Si hoy platicáramos juntos, hermanos, hiciéramos una mesa alrededor, yo te aseguro que no todos están en el entendimiento de lo que es el evangelio. En 2 Corintios capítulo 11, vayan también ahí, hermanos, Pablo habla de estos falsos maestros. Estoy diciéndoles que viene acompañado no solo de sus huestes de maldad, sino personas, agentes humanos que están malinterpretando el evangelio. Y aquí habla de esto, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Acuérdense, la iglesia estaba siendo invadida, hermanos, para trastornar el evangelio. Se disfrazan como apóstoles de Cristo y hoy en día la iglesia sigue siendo invadida, disfrazándose personas como apóstoles de Cristo o maestros de la fe, y no lo son, hermanos. Y no es, observen, y no es maravilla. ¿Por qué? ¿Por qué no es maravilla, Pablo? Porque dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, y observen ahí, subrayenlo, todos aquellos que están dando un mal evangelio, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí en Gálatas, que estamos estudiando nosotros, en el lenguaje más fuerte que Pablo jamás haya usado, hermanos, aquí se pronuncia sobre los que están pervirtiendo el evangelio. Y en este caso, ¿quiénes son? A los que hemos llamado ¿cómo, hermanos? Regresándonos al contexto histórico de Galas. En este caso, ¿quiénes son? Los judaizantes. ¿Se dan cuenta? Eran los judaizantes. ¿Cuál era la idea de los judaizantes, hermanos? La idea de estos judaizantes es que Jesús es el Salvador. Sí lo creían, en el Salvador. Que hay que creer en el Jesús. Y sí lo hacían, sí creían en Jesús. Pero para recibir la salvación, ¿recuerdan ustedes? Tiene que venir esa salvación a través del judaísmo. ¿Y cómo llega esa salvación a través del judaísmo? Necesitas ser físicamente circuncidado. Necesitas creer en Jesús, pero necesitas ser físicamente circuncidado. Necesitas entonces creer en todas sus rituales, ¿no es cierto? Asistir los sábados, asistir a todas las fiestas, asistir a los rituales. Esto es, aplicarte a todas las normas mosaicas. Pero Pablo a esto, hermanos, cuando tú ves aquí, tú ves a un Pablo que no lo ve tan amigablemente.
¿no es cierto? Por eso se lanza contra los Gálatas. Y no lo ve así, hermanos. Hermanos, este no es un detalle menor. Este es el punto en que la iglesia está siendo trastornada y las personas están siendo trastornadas. Y para Pablo tampoco era un detallito, hermanos. El evangelio estaba siendo corrompido. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no era un detalle menor? Porque añadir al evangelio la circuncisión, añadir al evangelio todas estas ceremonias, todos estos rituales, todas las leyes que se habían dictado, etcétera, cualquier otra cosa, trae un daño mortal, hermanos, ¿no es cierto? Trae una condenación, como lo estamos viendo aquí, porque si añades cualquier obra al evangelio, hermanos, ¿qué estás desechando? La gracia. ¿Te das cuenta? Estás desechando la gracia y de esa manera quedan malditos. Entonces, literalmente, hermanos, si se dan cuenta, están atacando a Dios. Están atacando el plan redentor de Dios. Esto es peligroso, hermanos, porque es mortal para el evangelio, ¿no es cierto? Es dañino para el evangelio. Y por lo tanto, si es dañino para el evangelio, es mortal para aquellos, e incluso algunos de ustedes o nosotros, para algunos de nosotros es peligroso porque no vas a poder entender el evangelio correctamente, ¿no es cierto? No vas a entender el verdadero evangelio. Y es mortal, hermanos, ¿para quién más? No solo para el evangelio, no solo para ti, y es mortal para aquellos que lo promulgan, porque se van a hacer anatema, ¿te das cuenta? Ahora bien, una mención histórica y teológica. Este asunto, hermanos, de añadir obras, hasta aquí están de acuerdo conmigo en la Escritura. Estamos diciendo que no puedes añadir obras. Los judaizantes quieren añadir obras a la obra de Cristo, y esto está en total oposición con Dios. Lo que estás haciendo es rebajando la gracia y añadiendo obras, ¿te das cuenta? Este asunto ya había sido tratado, hermanos, también desde el primer siglo. Ya se había hablado de este asunto de añadir obras, ya se había hablado en el concilio de Jerusalén. Los líderes de la iglesia en Jerusalén se reunieron para tratar este asunto, porque en ese tiempo querían circuncidarlos, querían seguir viviendo el judaísmo y salir del pacto antiguo, salir del pacto nuevo y regresar al pacto antiguo. Entonces, vayan a Hechos capítulo 15. Ahí vemos cómo ya están tomando decisiones para que cuando ellos llevaran el evangelio, lo llevaran al mundo de la manera correcta. Y aquí empieza, hermanos, Hechos capítulo 15, versículo 1. Observen el problema. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Observen, 2 puntos. ¿Qué enseñaban esos que venían de Judea? ¿Qué enseñaban a los hermanos? Si no os circuncidáis conforme a los ritos de Moisés, no van a poder ser, ¿qué? Salvos. Hermanos, ¿qué nos enseñan hoy? Si tú no prendes una veladora, si tú no adoras a este santo, si tú no, ¿me explico, hermanos? Si tú no vas de rodillas, si tú no haces buenas obras, si tú no ofrendas, eso es lo que se enseña, hermanos. Y en el concilio estaban viendo esto. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, entonces no pueden ser salvos. ¿Es correcto esto, hermanos? No. Esto generó en las mentes de estos líderes un debate. Y obsérvenlo en el versículo 6. Vamos a saltar para no tardarnos. Versículo 6. Y dice ahí, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ya saben cuál asunto, hermanos. Salvación en Cristo más obras. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio que creyeron. ¿No es cierto? Hechos 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. ¿Qué, hermanos? Dándoles. ¿Cuál es el testimonio de un verdadero creyente? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Amado hermano, tú vas a seguir teniendo ese dolor, esa amargura, esos nuevos conceptos, esa nueva manera de ver la vida, la vas a seguir viviendo a menos que tengas al Espíritu Santo en tu vida. Y dice, Dios permitió, los escogió para que oyesen
porque Él conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a quienes, a nosotros los judíos. ¿Te das cuenta? Y ninguna diferencia hizo entre quienes, entre nosotros y ellos, purificando, ¿cómo, hermanos? Por las obras. ¿Qué dice? Por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué tientas a Dios? Amado hermano, qué importante es que conozcas el Evangelio. De hecho, no solo importante para que no tientes a Dios, sino para que lo sepas compartir a tu núcleo familiar y después a todos los que conoces externamente. Obviamente, hermanos, entendemos, ¿fueron circuncidados o no entonces? Bajo este concilio. No fueron circuncidados, ¿no es cierto? Pedro les dice en el versículo 10, ¿por qué quieren ponerles este yugo de la ley tan fuerte que ni nuestros padres ni nosotros podemos cumplir? ¿No es cierto? ¿Qué está diciendo, hermanos? Esto es volver ¿a dónde, hermanos? A lo anterior. ¿No es cierto? Esto es volver al pacto antiguo. ¿No es cierto? Es volver un día, es llegar a la resurrección. Todos ustedes saben ya esto, hermanos. El día nuevo de la resurrección bajo el nuevo pacto y regresar algo antiguo. ¿Te dan cuenta? Solo hay un evangelio, amigos. Solo hay un camino a Dios. Y ese camino no incluye obras, no incluye rituales, no incluye ceremonias, no incluye ninguna religión, ¿no es cierto? Ese es el corazón del Evangelio. No incluye nada, no es lo que tú haces. Entendamos esto, hermanos. Es lo que Cristo hace e hizo. No es nada que tú hayas hecho. ¿Te das cuenta? El Evangelio es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio de la fe, no es el Evangelio de las obras. ¿Te das cuenta? Ese es el mensaje que Pablo quiere entregar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué quiere entregar Pablo este mensaje a nosotros, hermanos? Por medio del Espíritu Santo. Porque hay muchos evangelios falsos predicados por agentes mentirosos enviados por Satanás, que deben de ser expuestos, deben de ser entregados a esa maldición, a ese anatema divino. ¿Se dan cuenta, hermanos? Bueno, con esto en la mente, hermanos, como introducción, vamos a ver esta mañana 3 aspectos que el corazón de Pablo muestra por la deserción de los Gálatas, hermanos. Observen. Primeramente, Pablo se maravilla, dice la Escritura tal cual es el texto, Pablo se maravilla por la deserción de los Gálatas. Observen, versículo 6. Estoy maravillado, dice Pablo, después del saludo, y esto es muy importante, hermanos, a mí me sorprende, esto es muy importante, dice rápido, voy a perder unos momentos aquí. Pablo apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por el Dios Padre que nos lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros del Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Observen, hermanos, que está dando el evangelio en el saludo. Ya lo expliqué. A quien la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y enseguida, estoy maravillado. Aquí está, hermanos. ¿Qué le pasa a Pablo aquí, hermanos? Está maravillado, está sorprendido. ¿Qué tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo? Observen, aquí está, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. A mí muchas veces me ha maravillado, hermanos, cómo compartimos a personas y se alejan. Ahorita voy a explicar por qué se alejan. Pero sí es muy común ver esto hoy en día también. Y Pablo dice, estoy maravillado, ¿cómo se alejaron? Observen una cosa importante, hermanos. ¿De qué se sorprende Pablo? ¿De qué está maravillado? Observen, no se sorprende de que Satanás esté propagando una falsa doctrina, un falso evangelio. No se sorprende de eso. Porque eso es lo que Satanás siempre hace, ¿no es cierto? ¿Por qué nos hemos de sorprender de eso? No nos maravillemos, ¿por qué? Mismo Pablo dice, el mismo Satanás se disfraza ¿de qué? Ángel de luz. ¿Eso me sorprende? No.
¿No es cierto? No se sorprende de que Satanás tenga obreros engañosos que llegaron y promulgaron este evento diferente, este evangelio diferente. ¿De qué se sorprende, hermanos? Se sorprende, hermanos, por la respuesta de los Gálatas por seguir un evangelio diferente. Te lo pongo así, hermanos. Vamos a pensar que aquí tenemos a la pareja más fiel, o la hermana más fiel, o el hermano más fiel con el evangelio, y de repente este hermano fiel a Dios, que ha creído en el Señor Jesucristo, que cree en la salvación, que cree en la salvación por gracia y la fe, se separa o se añade a una creencia adicional al evangelio. Dice Pablo, wow, ¿cómo es que te apartaste de esto? Eso es la maravilla de Pablo, hermanos. Eso es lo que Pablo está maravillado. Su asombro, entendamos esto, es porque los Gálatas están entrando en deserción con el Señor. ¿Te das cuenta? Después del saludo, observen, lo acabo de leer, el saludo no incluye ninguna oración, no incluye ningún saludo, no les pone elogios, simplemente va directo contra ellos, ¿no es cierto? ¿Y por qué, hermanos? Piénsenlo de esta manera. ¿Por qué va tan directo contra ellos? Si tú tienes un anuncio importante y ya quieres, y algo está pasando y lo quieres anunciar, te detienes a decir, oye, hermanos, ¿cómo te fue la semana pasada? ¿Qué más hiciste? Platica. No, ¿tú qué quieres hacer, hermano? Quieres transmitir el asunto inmediato. Esto, hermanos, nos debe de llevar a pensar de la seriedad del asunto, ¿no es cierto? Del ardiente fuego que hay de Pablo por transmitir esta verdad a los demás. ¿Por qué, hermanos? Insisto, porque el evangelio está siendo expuesto a una mentira. Estos creyentes entonces en Galacia habían sido influenciados para poder negar el evangelio de la gracia, el evangelio de la fe, ¿no es cierto? El mensaje que él les había predicado, porque él, recuerden, él fundó las iglesias en Galacia. Cuando él fue en su primer viaje misionero, en su segundo viaje misionero, vayan a Hechos y estudienlo ahí, primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, va y les comparte a todos, a ellos, hermanos. Él les dio este mensaje, por eso les dice en la carta, ¿cómo? Si yo vine y les di este mensaje, estoy maravillado. Taumazo significa en el griego, estoy maravillado, esto es, y taumazo es también en el griego asombrado, estoy asombrado, ¿no es cierto? Está asombrado de la deserción del evangelio por parte de los Gálatas, hermanos. Ahora, entendamos bien esto, hermanos. ¿Cuánto tardaron qué pasó, hermano, con estos hermanos en Galacia? ¿Cuánto tardó? Ha sucedido observen, aquí hay una palabra. Estoy maravillado que tan pronto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ha sucedido tan rápido, tan fácilmente, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió? No la llegada del mensaje. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que Pablo dice que llegó rápido? Su alejamiento, su abandono de Dios, ¿no es cierto? Es el abandono del evangelio de Dios, lo abandonaron. ¿Te das cuenta? Eso es lo que dice que sucedió muy rápido. No es que el mensaje llegó rápido, es que ellos se alejaron muy rápido. Y pasa, hermanos, pasa. Bueno, por cierto, la palabra alejado que está aquí, esta que ustedes ven aquí, déjame poner otro color. Esta palabra alejado, metatitemi en el griego, significa cambiar, significa abandonar, significa transferir, dejar de ser algo. Dejar de ser leal a algo, creo que eso es lo mejor, dejar de ser leal a algo. Esto define a quién, hermanos. Judas fue algo así como alejado, porque dejó de ser fiel a algo. Judas, ¿qué fue, hermanos? Un traidor. Esto es lo que significaría. Estoy maravillado de que tan pronto hayan sido tan traidores. ¿Te das cuenta? De ser un desertor, ¿no es cierto? Y los Gálatas están actuando, hermanos, si te das cuenta, como desertores espirituales. Entonces, literalmente, se están volviendo en contra ¿de quién? De Dios. Esto no significa, hermanos, cuando vemos esto, porque van a decir, bueno, todos desertaron, no significa que ya era un proceso, que ya habían terminado de desertar todos, no. Por eso Pablo está escribiendo y está orientándoles, les está enseñando, ¿no es cierto? No han abandonado por completo el evangelio. Pero ¿qué pasa, hermanos? Sí han empezado a ir en esa dirección equivocada.
Y la iglesia constantemente lucha con todo eso, hermanos. Cuando alguien va en una dirección equivocada, nos sentamos y platicamos y tratamos de reorientar a ustedes bajo las Escrituras. Y muchos de ustedes lo saben. Nos sentamos con ustedes y tratamos de reorientarlos, llevarlos a la Escritura. Entonces, es lo que está pasando aquí. Ellos, aunque no lo han abandonado por completo, sí empezaron a tener una dirección equivocada. Y esto es tremendo, hermanos. Imagínate esta iglesia con una dirección equivocada. ¿Hacia dónde nos lleva, hermanos? Hacia el desastre. Pero si estas personas llegan hasta el final y abandonan el Evangelio, hermanos, y si algunos de ellos lo hacen, ¿qué podríamos saber de aquellas personas que sí se van, que sí se alejan? ¿Qué podríamos saber de ellos? ¿Qué clase de personas son? ¿Son salvas o no son salvas? Habría que preguntarnos eso, hermanos. Cuando estudiamos Primera de Juan, en el capítulo 2, bueno, vayan, hermanos, Primera de Juan, capítulo 2, ahí nos dice, hermanos, ¿qué sabemos de estas personas que abandonan el Evangelio? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Observa lo que dice, 2:18 de Primera de Juan. ¿Lo tienen? Muy importante esto, hermanos, observen. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué dice, hermanos? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Te das cuenta? Así que si eran falsos creyentes, ahí en las iglesias de Galacia, hermanos, ¿qué iba a pasar? Seguramente, potencialmente, ¿qué iba a pasar? Iban a desertar totalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que iban a desertar totalmente? ¿Cuál es la razón por la que muchos desertan totalmente, hermanos? Porque nunca fueron del Señor, nunca formaron parte del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Pero aquí surge una pregunta, estamos hablando de los no creyentes. Cuando tú lo analizas de esta manera, debe de surgir otra pregunta. ¿Qué pasa con los creyentes de Galacia? ¿Qué pasa con los creyentes de las iglesias? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con aquellos verdaderos creyentes que sí componen la iglesia en general, ¿no es cierto? Pero que van mal en este camino. Porque hay creyentes que están equivocando el camino, hermanos. ¿Están de acuerdo en esto? Bueno, Gálatas capítulo 3, lo vamos a estudiar después, pero les doy solamente una probada de esto. Gálatas capítulo 3, versículo 2, Pablo les hace 3 preguntas a estos verdaderos creyentes en Galacia y les dice, observen, versículo 2, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Qué quiere saber Pablo de ellos? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o recibieron el Espíritu por oír, por la fe? ¿Qué pregunta, hermano? ¿No es cierto? ¿Cómo recibiste? Yo les preguntaría hoy, si tú sales afuera y les preguntas a las personas, ¿cómo recibiste? ¿Cómo es que tú eres hijo de Dios? Porque yo soy bueno. Porque yo doy a los enfermos. Porque yo voy y los visito, ¿no es cierto? Porque cuido a mi mamá que está enferma. Porque hago buenas obras, ¿no es cierto? Es lo que te contestarían. Pero Pablo dice, ¿cómo es que recibieron la salvación? ¿Por el Espíritu o por las obras? Es la pregunta que está haciendo aquí. Y están equivocados, hermanos. Les pregunto, hermanos, ¿qué ocurre cuando una persona cree en el Evangelio, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona es justificada y es salva? ¿Qué ocurre? Esa es la pregunta que siempre les hago y casi nadie contesta, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien recibe a Cristo en su corazón? Recibe el Espíritu Santo. Muchas personas llegan y dicen, yo soy salvo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo te mueves? Pues lo recibí, me perdonó y ahora pues ya nada más tengo que portarme bien, obedecerle. Nunca mencionan el Espíritu Santo, hermanos. No saben que el Espíritu vino a morar en ti. Y yo pienso, hermanos, ¿cómo puedes pensar que eres salvo si nunca entendiste que Dios derramó su Espíritu en ti? Que ahora eres templo del Dios viviente, del Dios todopoderoso. Que ahora ese tabernáculo, como lo hemos visto en las tardes con el pastor Pepe, ese tabernáculo hace presencia misma y habita literalmente en nosotros, hermanos. ¿Cómo es posible que digas ser salvo si tú no tienes ni idea mínima de que el Espíritu debe morar en ti?
Y esto me complace platicarlo con ustedes y predicarlo con ustedes, porque es mi interés que tú tengas una verdad sólida para que el día que toques la puerta del Señor, tú digas, Señor, yo te conozco. Y Él diga, yo también te conozco. Yo sé quién eres tú. Tú y yo hablamos juntos. Tú y yo obramos juntos. Tú afectaste a muchas personas. Yo sé quién eres tú. Hermanos, lo que sucede es que Dios da a cada creyente su espíritu, ¿no es verdad? Así que Él está hablando a personas que han recibido el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en Gálatas? Eso es donde quiero llegar, básicamente. Pablo está hablando a personas creyentes que están siendo afectadas del Evangelio. Y yo quiero hablarte a ti por medio de la palabra del Señor. Hermano, amigo, tienes que entender, o requieres a Cristo, y si tienes a Cristo, tienes que entender que la salvación únicamente es por fe, por gracia. Así que Él está hablando a personas que recibieron el Espíritu Santo y está escribiéndolo a los creyentes, ¿no es cierto? ¿Por qué, hermanos? ¿Los gentiles sabían todo esto? No. Está hablando con creyentes. Los gentiles no sabían nada de eso. Ellos saben que recibieron el Espíritu Santo. Por eso Pablo los cuestiona así. Ellos saben. Si yo te digo, oye, ¿cómo es posible que recibiste el Espíritu Santo y estás cayendo en obras? Tú sabes que recibiste el Espíritu Santo. Es lo que está haciendo Pablo. Está hablando con un creyente que entiende que el Espíritu Santo va a morar en él. Son hijos de Dios. De modo que saben que recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo, hermanos? Por el oír con fe, ¿no es cierto? No por las obras. Ahí está, seguimos en lo mismo. Luego el versículo 3 les hace dos preguntas más del capítulo 3. Observen, estamos en Gálatas 3, versículo 2, y luego en el 3 les hace dos preguntas más. ¿Tan necios sois? Ya les estoy dando la clase que viene, hermanos. Bueno, lo vamos a ver por otra parte aquí, pero ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Hermanos, ¿qué preguntas? ¿No es cierto? Muchos hermanos hoy en día comienzan por el Espíritu y tristemente, hermanos, vemos cómo acaban por la carne. Pero la buena noticia, hermanos, es que el Espíritu puede obrar en tu vida. Pueden cambiar las cosas, ¿te das cuenta? Estos hombres fueron salvos por fe, recibieron el Espíritu por fe y ahora están recurriendo ¿a dónde, hermanos? A las obras, a la carne, ¿no es cierto? Como si esas obras los hicieran mejores cristianos. Y no, ¿te das cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos, de que está hablando con creyentes? Esto es lo que quiero que observen. Entonces, como creyentes, les pregunto, hermanos, al hacer esto, al tener esto, esa influencia, ¿ellos van a perder su salvación? Acuérdense, Pablo les dice que tienen el Espíritu y que ellos lo saben. Les pregunto, ¿van a perder su salvación? No, no. Seguramente tú pecaste hoy. Hiciste alguna cosa increíble y eres salvo, pero por la gracia de Dios tu pecado ha sido perdonado en Cristo. Y este pecado, hermanos, esto que pasa aquí, esto que les estoy preguntando, hermanos, estos creyentes no van a perder su salvación. ¿Cuál es el peligro entonces, hermanos, para esos creyentes? ¿Cuál es el peligro para todas estas iglesias ahí en Galacia, en toda esta región? ¿Cuál es? Que van a ceder a esa mentira. Van a reinterpretar el Evangelio, ¿no es cierto?, que viene influenciado por Satanás. Y en consecuencia, hermanos, ¿qué va a pasar? Los va a zarandear y van a ser llevados de un lado a otro, como esas ondas del mar que te llevan a una idea, a otra idea. ¿Pasa esto en la iglesia, hermanos? Efesios capítulo 4. ¿Pasa esto, hermanos? ¿Sí? De repente llegas y te encuentras con ideas de creyentes que dices, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo que también vamos a ver las estrellas y vamos a... Por favor, hermanos, ¿te das cuenta? Eres zarandeado, eres llevado de un lado a otro por todo viento de doctrina. Así que, aunque un verdadero creyente, hermanos, no va a perder la salvación, va a dejar de tener un entendimiento claro cuando hay malas influencias, cuando hay malas doctrinas. En este caso, el Evangelio, hermanos, ¿no es cierto? Y no vas a tener un Evangelio que puedas proclamar a los demás correctamente. Y pienso, hermanos, que es ahí precisamente donde está la iglesia hoy en día. La iglesia, hermanos, hoy en día está pisoteando
cosas que no son exactamente el Evangelio. Tenemos que entender el Evangelio de manera correcta, hermanos. No es que las personas en las iglesias no sean salvas. En Galacia estaban los salvos, ya lo vimos. Es que fueron salvas por gracia a través de la fe, hermanos. Que fueron salvas. Ellos recibieron el Espíritu, pero han sido guiados a estar tolerando dentro de la iglesia falsos evangelios. Y hermano, no podemos tolerar en la iglesia. Por eso Pablo se les va, dirían todos, a la yugular, ¿no? Porque no puedes tolerar falsedades en la iglesia, hermano. Y te van a tachar a ti de ser el malo. ¿Por qué descubres? ¿Por qué haces? No, tú no puedes tolerar nada que no sea de la Biblia, hermano. Nada que no sea verdadero. Tú no puedes tolerar que agreguen palabras a la fe, que agreguen obras a la fe, que agreguen el bautismo a la fe, que agreguen rituales a la fe, que agreguen moralidad a la fe, que agreguen algo que tú tienes que hacer para que entonces puedas calificar para recibir la gracia. No puedes. No puedes. Piénsalo de esta manera. Piensa, les compartimos a todos. Les compartimos el evangelio verdadero a personas para su salvación, pero empiezan a tolerar falsos maestros, empiezan a tolerar falsas ideas y dicen que pueden reunirse, por ejemplo, a la Iglesia Católica Romana. Pero ahí, hermanos, ¿cómo es la salvación? Por las obras, por bautizarse de pequeño, por rituales, por orar a un santo, ¿te das cuenta? Por confesiones a sacerdotes, por pagar con oraciones para ser salvo. ¿Qué es eso, hermanos? Un evangelio falso. Porque es la misma escritura que usamos y es la misma escritura la que nos dice que solo es por gracia. ¿Te das cuenta? Esta es la idea de estudiar la escritura, para entender correctamente qué es el evangelio, hermanos. No es por obras, es por gracia. Este es el peligro dentro del ámbito del cristianismo, hermanos. Y Pablo dice, yo no voy a tolerar eso. Yo no lo voy a tolerar. Así que dice, ustedes se están alejando de aquel que os llamó por un evangelio diferente. Se están alejando del que los llamó por un evangelio diferente. Ahora, si dice llamó, hermanos, bueno, es que hay que estar viendo cada palabra, hermano. Si dice llamó, ¿qué significa esto, hermanos? Me estoy alejando del que me llamó. Bueno, ese llamado, hermanos, es el llamado a la salvación. Ese llamado es el que estudiamos en Romanos capítulo 8, versículo 30. Vayan y véanlo, hermanos. Romanos 8, versículo 30. Observen lo que dice. ¿Lo tienen? Rápido, hermanos, porque nada me quedan 3 horas. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué, hermanos? ¿Desde cuándo el Señor te ha elegido, hermanos? Desde la eternidad. A los que predestinó, a estos también. Tan pronto te has alejado de aquel que te llamó. Hermanos, empecemos a hacer conciencia aquí. ¿Tú te alejarías de aquel que te llamó? ¡Wow! A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué, hermanos? Los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Un día seremos glorificados. Ese es un llamado a salvación, ¿no es cierto? Y piénsenlo bien, hermanos, piensen bien esto. Es un llamado de parte de Dios, hermanos. Esta es la bendita doctrina, hermanos. Es un llamado de parte de Dios. No es el pastor el que te llamó, no es el pastor el que te salvó, no es el pastor el que te convirtió porque te expuso la escritura. Y gracias a Dios por los pastores, gracias a Dios por todos los ancianos, gracias a Dios por los diáconos, hermanos. Gracias a Dios por las buenas mujeres que comparten el evangelio. Pero no es el que te lo dio, es Dios quien te llamó. Ese es el gran privilegio. Dios te llamó, hermano. No se trata solo de un llamado de que si lo puedes tomar o lo puedes abandonar. Es un llamado único de salvación y que tú puedes estar menospreciando. ¿Te das cuenta? No se trata de eso, hermanos. Entendamos esto muy bien. No somos llamados por obras. Aquí está más claramente en Romanos 8. Somos llamados porque Dios me llamó. ¿Te das cuenta? Somos salvos porque Dios me llamó. Te pregunto, ¿tú vas a abandonar a Dios, quien te llamó, por otra cosa? Esto es un gran privilegio, hermanos. Como salvos en Cristo, hermanos, sabemos que no podemos apartarnos a un evangelio falso. Te pregunto, amado hermano, tú que conoces a Cristo, tú que tienes el Espíritu Santo, ¿tú te vas a inclinar a un evangelio falso?
pero en un sentido no lo hacemos. En un sentido practicamos cosas diferentes, pensamos cosas diferentes, actúas de forma diferente, pero tú dices, yo soy un cristiano. Y sí lo eres, los Gálatas lo eran, pero están distorsionando la verdad, hermanos. ¿Te das cuenta? La preocupación de Pablo, hermanos, escuchen, es que van a voltear, van a tolerar ese evangelio. ¿Se dan cuenta del significado de esta hora? La preocupación es, va a llegar eso y ustedes van a estar, sí, así es como lo vamos a hacer. ¿Qué es esto, hermanos? Como todo en la vida espiritual, como todo en tu vida cotidiana, es una falta de entendimiento de las Escrituras. Es una falta de no leer la Escritura cotidianamente, diariamente. No entiendes lo que está pasando. Luego continúa el versículo 6, hermanos. Dice, os halláis, déjenme quitar esto acá. Dice, os alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Observen, hermanos, todo se trata de quién, hermanos, de Cristo. Tú no estás aquí, todo se trata de Cristo, no se trata de ti, no se trata de lo que tú hagas, todo es sobre qué, hermanos, sobre la gracia, ¿cierto? No sobre qué, sobre las obras, no viene aquí en lo absoluto. Se trata de Cristo y se trata de esa gracia que no es por obras. Y dice, para seguir un evangelio diferente. ¿Qué significa esto? Otro evangelio. La palabra diferente es heteros, heterogéneo. Heterogéneo, hermanos, es otro tipo, es diferente, es lo que significa heteros. Y Pablo dice, te estás moviendo hacia un evangelio diferente. ¿Te das cuenta? Jeremías capítulo 2, no vayan, pero observen, escuchen lo que dice. Porque dos males ha hecho mi pueblo, 2:13 de Jeremías, dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es el primer mal? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Rechazaste la verdad y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Te das cuenta? Rechazas una verdad para irte a una mentira. Es lo que dice Jeremías. ¿Por qué harías eso, hermano? ¿Por qué tendrías que apartarte de Dios cuando Él te llamó? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué tendrías que irte a una enseñanza falsa? ¿Te das cuenta? Así que esto es lo que concierne a Pablo. No es que pierdas la salvación, ¿no es cierto? No vas a adoptar algo diferente. Pero ¿qué va a pasar? Vas a tolerarlo. Vas a tolerarlo dentro de la iglesia. Y hermanos, eso está mal. Esa es por eso Pablo se maravilla. ¿Se dan cuenta? Esa es su asombrosa maravilla ante esta deserción de los Gálatas. Número 2, hermanos, rápidamente aquí. Ahora Pablo les va a explicar la verdadera salvación. Les va a decir que es solamente una. Versículo 7. No que haya otro qué, hermanos, sino que hay algunos que os perturban. Sigue hablando de estos, ¿no es cierto? Estos canales de transmisión humanos. Hay otros que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo que dice aquí, hermanos, escuchen bien. Ese evangelio diferente realmente no es otro. Versículo 7, es lo que está diciendo aquí. Este evangelio realmente diferente no es otro. En el griego es evangelios, elos. Elos significa otro en griego. Evangelios, elos. En el versículo 6 que acabamos de ver, ese evangelio diferente significa evangelios, heteros, en griego. Entonces, Pablo usa una palabra diferente en griego para otro. Ya no dice diferente, sino ahora ocupa la palabra otro. ¿Se dan cuenta? En el versículo 7. Heteros significa de otro tipo. Elos significa otro de la misma clase. Así que dice, ustedes están cayendo en un evangelio diferente, uno de otro tipo, que no es el mismo tipo. ¿Se dan cuenta? Es lo que significaría en el griego ver estos dos pasajes juntos, estos dos versículos juntos. Está usando dos palabras, entendamos esto, hermanos, diferente y otro. Está usando estas dos palabras para señalar que cualquier otro evangelio no es el mismo evangelio, básicamente. No es el mismo evangelio. Aunque parezcan, no es el mismo evangelio. Básicamente lo que quiere decir es que no hay tal cosa, hermanos, que decir, bueno, nada más es una pequeña variación a este otro evangelio. No hay tal cosa, hermanos. Eso no existe. No hay variación. El evangelio no tiene variaciones, hermanos. Así de simple.
Así que el punto es de Pablo, no manipules a Dios, no manipules a Cristo, no manipules la cruz, no manipules la gracia, no manipules la fe. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es lo que está diciendo. Y también dice, algunos que os perturban. Aquí está. Algunos falsos maestros que están perturbando, que están molestando. Muy probablemente estos judaizantes llegaban y decían, venimos de Jerusalén y les traemos esta verdad, traemos permiso para hacerlo a ustedes. Pero hermanos, aquí vemos más claramente el problema. No te van a quitar la salvación, como les decía. Esto no te va a quitar la salvación. Pero ¿qué va a pasar? Te va a agitar, te va a agitar, te va a confundir. Los Gálatas estaban siendo sumergidos en esta confusión, en este caos, porque este ataque al Evangelio de la gracia, hermanos, estaba enseñando que la salvación por gracia más obras, más fue por obras, era lo que te salvaba. Esta es una distorsión. ¿Te das cuenta? Por cierto, la palabra pervertir, esta que está aquí, hermanos, metastrefo, significa al revés, significa convertir una cosa a otra. Esto es voltear el evangelio al revés. Si agregas algo de eso, si tocas algo de eso, ¿qué estás haciendo? Lo estás pervirtiendo, lo estás perturbando. Y esta distorsión estaba sucediendo ¿en dónde, hermanos? En las iglesias de Galacia. Ahora, amado hermano, no se puede modificar el evangelio. No puedes escuchar esta mentira. La iglesia debe de estar en guardia, hermanos. ¿Te das cuenta? Con una falsa doctrina. Qué triste es que lleguen personas y traigan una doctrina falsa y tú no puedas ser capaz de reorientarlos, hermanos. Aquí llegan personas diciéndonos que ciertas prácticas se pueden hacer o no se pueden hacer. Llegan personas diciéndonos que la salvación se puede perder o no se puede perder. Llegan de muchas formas de pensamientos, hermanos. Y piénsenlo de esta manera. No es verdad, hermanos, que en medio de lo complejo que es el Evangelio, Dios nos permite por el Espíritu Santo entenderlo tan claramente. La salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. Tan simple, hermanos. ¿Qué tienes que hacer tú? Absolutamente nada. Por eso se llama gracia. Porque tú no podrías hacer nada. Así que Pablo les explica y les recuerda la verdadera salvación, diciéndoles que vean el Evangelio por cómo es, por lo que es. Que no se agiten, porque eso es lo que significa pervertir, hermanos, en el griego. Agitar. ¿Se dan cuenta? Que no se perturben, que no se confundan por una variación en el Evangelio. Finalmente, en tercer lugar, Pablo les advierte, hermanos, ¿cuál es el peligro de estar proclamando este Evangelio? Observa, mas si aún nosotros, ¿quiénes son nosotros, hermanos? Pablo mismo, como apóstol, se refiere ahí, y todos los que estaban con él. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema, maldito, separado de Dios, eternamente. ¿En dónde, hermanos? En el lago de fuego. ¿Te das cuenta? Es lo que significa eso. Pablo está usando aquí una exageración, lo que se llama una hipérbole. Una hipérbole es una exageración, hermanos. Está empleando una situación ficticia porque, piénsenlo, hermanos, él nunca iba a anunciar un evangelio falso, ¿no es cierto? Piénsenlo bien, ¿los ángeles del cielo van a anunciar un evangelio falso? Para nada, por eso digo que es una hipérbole, está exagerando, hermanos. Nunca los ángeles del cielo no van a predicar un evangelio falso, pero está usando esta hipérbole, ¿para qué, hermanos? Para marcar un punto muy claro, ¿no es cierto? El punto es este, hermanos, no importa quién eres, no importa lo que seas, no importa de dónde vienes, no importa si, es que es el gran predicador, recuerda, este es el hermanazo que sabe todo, no importa quién eres, vas a ser anatema si traes un evangelio diferente. ¿Te das cuenta de esto? La gente cree en un falso evangelio, hermanos, por la apariencia de las personas que lo propagan. Ellos llegan, no, mira, hermano, yo te voy a decir cómo es este asunto, porque ahí no se dice bien, acá yo te voy a decir. Hermano, ten cuidado, son falsos maestros. Están diciendo que ellos saben cómo es el evangelio, casi cómo lo crearon. ¿Te das cuenta? Tal vez tú los vas a ver como personas amables, personas buenas, dedicadas, generosas,
que son exitosas exteriormente, pero Pablo dice, no importa lo que sean, no importa si es uno de nosotros, no importa si es un ángel del cielo, las personas aquí son irrelevantes. Cualquiera que pervierta el evangelio es condenado, cualquiera. Amado hermano, no prestes atención a lo externo. Si están vestidos de toda clase de apariencia falsa externa, de virtud, de santidad, que de todo tipo de permiso divino, porque así llegaban los judaizantes pensando que tenían un permiso divino. No dejes que esto te engañe. Si el mensaje se desvía en cualquier punto del evangelio, hermanos, de la gracia, entonces ¿en qué se convierten? En anatemas. Muchos compran esta falsa doctrina, hermanos. La toleran, ese es el asunto. Su aspecto es agradable, eso es lo que es Satanás, hermanos, ¿no es cierto? Y luego lo repite en el versículo 9, observen, ahí mismo, y es muy interesante esto, hermano, porque dice, como antes os he dicho, también ahora lo repito, otra vez. ¿Por qué crees que cuando tú le dices a tu hijo, te sales y te castigo? Ya te vas, ¿no? Y recuerda, te sales y te castigo. ¿Por qué lo repetiste 2 veces? Porque eso es importante. Lo que le estás diciendo es importante. Lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Una vez habría sido suficiente, ¿no, hermanos? Ya, Pablo, bájale, ya. Tranquilízate, Pablo. Estás muy enojado. No, hermanos, se trata del evangelio. No es cualquier cosa. Es un evangelio que debe de llegar correctamente a ti. Es un evangelio, hermanos, que le está llegando a sus hijos ahora mismo, allá arriba. Y que no debe de ser trastornado, porque de eso depende su vida espiritual. Entonces, Pablo, hermanos, aquí ve esto devastador. Esto está tremendo. Pablo realmente está furioso, hermanos. No porque le hayan ofendido, me están ofendiendo a mí, porque lo estaban acusando, ¿no es cierto? Pablo hubiera salido ahí, oye, pues, ves que me estoy esforzando y tú todavía vienes y me insultas con este asunto. No, hermanos, ¿qué está defendiendo Pablo, hermanos? El evangelio. Está furioso porque el evangelio está bajo ataque y no es que de repente, hermanos, estos creyentes se le van encima. El problema, hermanos, es que ellos están solapando esto. ¿No es cierto? Van a perder su salvación, no van a perder su salvación, pero simplemente van a perder esa claridad del evangelio, van a perder esa visión clara del mensaje de Dios si lo empiezas a tolerar con mentiras. Así que, hermanos, si esto pasa en la iglesia, déjenme decírselos, y lo advierto desde ahora y lo he advertido desde siempre, es una tragedia cuando tú aprendes falsas doctrinas, cuando no hay una buena teología, cuando no hay una buena interpretación del texto bíblico. Y concluyo con esto, amados hermanos, aprendamos aquí, bajo este texto, no debes anular la obra de Dios. Porque eso es lo que pasa. Cuando tú metes otras ideas, estás anulando la obra de Dios. No hagas que la muerte de Cristo en la cruz y que resucitó al tercer día sea algo ineficaz. No pienses que alguien va a ser convertido por obras. Nadie se convierte por obras. Implementar obras al evangelio de la gracia trae consecuencias. ¿Estás de acuerdo? Ten presente esto, impleméntale obras al evangelio y esto va a traer consecuencias, ¿no es cierto? La obra de Cristo es suficiente. ¿Por qué es suficiente, hermanos? Porque Él lo hizo todo. Tú no hiciste nada. No podemos permitir que esta maravillosa verdad, hermanos, que aprendemos cada domingo, se vaya ocultando o se vaya oscureciendo. No podemos hacerlo. Además, hermanos, cualquier persona en cualquier época debe creer el evangelio de la gracia, no solo en el pasado con los Gálatas, sino también en el presente, tal como se nos fue dado y enseñado por los apóstoles. Como lo hemos visto aquí escrito en el Nuevo Testamento, lo debemos aprender para ser salvos. No hay salvación en ningún otro mensaje, hermanos. Así que la iglesia debe luchar por el evangelio. Hermanos, yo les pido, hermanos, que podamos entender el evangelio. Y de hecho, si Dios ha obrado en tu corazón, lo has entendido esta mañana. Finalmente, tenemos que decirle a la gente, hermanos, escucha esto bien. Si lo captaste, lo vas a tener ahí presente. Y tal vez es una palabra dura, pero prefiero que sea dura con tal de que tú vivas eternamente por la gracia de Dios. Tenemos que decirle a la gente que si no aman al Señor Jesucristo, y la única manera de poder amar al Señor Jesucristo es conociendo el evangelio, por cierto,
Pero dile a la gente que si no ama al Señor Jesucristo, van a ser, ¿qué, hermanos? Maldecidos por siempre. Esa es la verdad, hermanos. No puedes buscarle otra cosa. Van a ser maldecidos por siempre. Es por eso que el Evangelio, hermanos, ¿el Evangelio qué significa? Porque todo el que rechaza a Cristo, ¿cómo está? Maldito. Pero hay una buena noticia. Y la buena noticia es el Evangelio. Seamos claros, hermanos, en nuestras mentes en cuanto a qué significa el Evangelio. ¿No es cierto? No solo por ti, sino por el bien de la iglesia, por el bien de tu familia y por el bien de todos los que has de alcanzar, brindándoles un verdadero Evangelio a sus vidas. Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque solo tú has hecho todo cuanto se debía hacer para derramar de tu gracia al llamarnos, Señor, desde la eternidad y sin merecerlo, Dios, otorgarnos una salvación, apartarnos de tu ira, Señor, y prometernos un rescate, Señor, en el día final de nuestras vidas o el arrebatamiento de nuestros cuerpos, Padre. Gracias por todo esto, mi Dios, y ayúdanos a poder estudiar, a poder comprender, a poder aplicar y compartir un verdadero evangelio, Señor, que traiga gloria a ti, a tu palabra, a tu iglesia, Señor. En medio de un mundo farsante que quiere distorsionar, Señor, una verdad para complacer solamente a los hombres. Señor, gracias en Cristo Jesús. Amén.